Homo sapiens, redirigido desde humano ser humano, humano, humana y humanos redirigen aquí. Para otras acepciones, véase humano, desambiguación. Humanidad redirige aquí. Para otras acepciones, véase humanidad, desambiguación. Para el género humano, véase homo, género. Symbol question.svg Homo sapiens rango temporal. 0,195 ma, 0 ma preos Pleistoceno, Gemiense, Holoceno Human.svg placa llevada de bordo de la Pioneer 11 y Voyager primero y segundo, representando a un hombre y una mujer. Estado de conservación preocupación menor, LC, preocupación menor, Win 3, 1, 1 taxonomía superreino. Dominio. Eucariota reino. Animalia subreino. Eumetazoa, sin rango, bilatería superfilo. Deuterostomía filo. Chordata subfilo. Vertebrata infrafilo. Natostómata superclase. Tetrápoda clase. Mamalia subclase. Teria infraclase. Placentalia superorden. Ewarchontoglires gran orden. Ewarchonta orden. Primate suborden. Aplorrini infraorden. Simiiformes parvorden. Catarrini, sin rango. Craniata superfamilia. Hominoidea familia. Hominidae subfamilia. Homininae tribu. Hominini subtribu. Hominina género. Homo especie. H. Sapiens Lindus, 1758 Distribución Hábitat Homo sapiens.svg Índice de población alto índice de población bajo población nula o extremadamente baja subespecies Homo sapiens iraltu. Homo sapiens sapiens editar datos en Wikidata Homo sapiens, del latín, Homo hombrei sapiens sabio, es una especie del orden de los primates perteneciente a la familia de los homínidos. También son conocidos bajo la denominación genérica de hombres, aunque ese término es ambiguo y se usa también para referirse a los individuos de sexo masculino y, en particular, a los varones adultos. 2-3 Los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Los humanos son animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Se consideran Homo sapiens de forma indiscutible a los que poseen tanto las características anatómicas de las poblaciones humanas actuales como lo que se define como comportamiento moderno. Los restos más antiguos de Homo sapiens son los de Homo I, llamados hombres de Kibish, Etiopía, con 195.000 años. La evidencia más antigua de comportamiento moderno son las de Pinnacle Point, Sudáfrica, con 165.000 años. Pertenece al género Homo que fue más diversificado, y durante el último 1,5 millones de años incluía otras especies ya extintas. Desde la extinción del Homo neanderthalensis, hace 28.000 años, y del Homo floresiensis hace 12.000 años, debatible, el Homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. Hasta hace poco, la biología utilizaba un nombre trinomial Homo sapiens sapiens para esta especie, pero más recientemente se ha descartado el nexo filogenético entre el neandertal y la actual humanidad, 4 por lo que se usa exclusivamente el nombre binomial. Homo sapiens pertenece a una estirpe de primates, los hominoideos. Aunque el descubrimiento de Homo sapiens iraltu en 2003 haría necesario volver al sistema trinomial, la posición taxonómica de este último es aún incierta. 5 Evolutivamente se diferenció en África y de ese ancestro surgió la familia de la que forman parte los homínidos. Filosóficamente, el ser humano se ha definido y redefinido a sí mismo de numerosas maneras a través de la historia, otorgándose a esta manera un propósito positivo o negativo respecto de su propia existencia. Existen diversos sistemas religiosos e ideales filosóficos que, de acuerdo a una diversa gama de culturas e ideales individuales, tienen como propósito y función responder algunas de esas interrogantes existenciales. Los seres humanos tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, así como de su pasado. Saben que tienen el poder de planear, transformar y realizar proyectos de diversos tipos. En función a esta capacidad, han creado diversos códigos morales y dogmas orientados directamente al manejo de estas capacidades. Además, pueden ser conscientes de responsabilidades y peligros provenientes de la naturaleza, así como de otros seres humanos. Índice ocultar 1 Nombre científico 2 Biología 2, 1 Cuerpo humano 2, 2 Mente 2, 3 Nutrición humana 2, 4 Etología 2, 5 Ciclo vital 2, 6 Sexualidad 3 Origen y evolución 3, 1 Mito sobre los orígenes 3, 2 De los simios del viejo mundo 3, 3 Homínidos bípedos 3, 4 Aparece el ser humano 3, 5 Evolución de la nutrición 3, 6 Homo sapiens arcaico 3, 7 Humanos anatómicamente modernos 3, 8 Los humanos modernos 3, 9 Pigmentación 3, 10 Comportamiento moderno 3, 11 Expansión de la humanidad 4 Cultura 4, 1 Lenguaje y semiótica 4, 2 Espiritualidad y trascendencia 4, 3 Arte y cultura 4, 4 Ciencia 5 Sociedad 5, 1 Hábitat 5, 2 Población 6 Véase también 7 Referencias 8 Bibliografía 9 Enlaces externos Nombre científico Hombre de Vitruvio, por Leonardo da Vinci.
El nombre científico es el asignado por el naturalista sueco Carlos Linneo, 1707-1778, en 1758,6 alude al rasgo biológico más característico. Sapiens significa sabio o capaz de conocer, y se refiere a la consideración del ser humano como animal racional, al contrario que todas las otras especies. Es precisamente la capacidad del ser humano de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas que incluyen, por ejemplo, el uso de sistemas lingüísticos muy sofisticados, el razonamiento abstracto y las capacidades de introspección y especulación uno de sus rasgos más destacados. Posiblemente esta complejidad, fundada neurológicamente en un aumento del tamaño del cerebro y, sobre todo, en el desarrollo del lóbulo frontal, sea también una de las causas, a la vez que producto, de las muy complejas estructuras sociales que el ser humano ha desarrollado, y que forman una de las bases de la cultura, entendida biológicamente como la capacidad para transmitir información y hábitos por imitación e instrucción, en vez de por herencia genética. Esta propiedad no es exclusiva de esta especie y es importante también en otros primates. Linneo clasificó al hombre y a los monos en un grupo que llamó antropomorfos, como subconjunto del grupo cuadrúpedos, pues entonces no reconocía signos orgánicos que le permitieran ubicar al ser humano en un lugar privilegiado de la escala de los vivientes. Años más tarde, en el prefacio de Fauna Suética, manifestó que había clasificado al hombre como cuadrúpedo porque no era planta ni piedra, sino un animal, tanto por su género de vida como por su locomoción y porque además, no había podido encontrar un solo carácter distintivo por el cual el hombre se diferenciara del mono. En otro contexto afirmó sin embargo que considera al hombre como el fin último de la creación. A partir de la 10ª edición de Sistema Naturae reemplazó a los cuadrúpedos por los mamíferos y como primer orden de estos, puso a los primates, entre los cuales colocó al hombre. Linneo tuvo el mérito de dar origen a un nuevo e inmenso campo epistemológico, el de la antropología, si bien se limitó a enunciarlo y no lo cultivó. A él tendrán que remitirse todos los científicos posteriores, tanto para retomar sus definiciones como para criticarlas. En 1758 se definió al Homo sapiens linneano como una especie diurna que cambiaba por la educación y el clima. En la actualidad existen defensores de incluir al ser humano, chimpancé, Pan troglodytes, y bonobo, Pan paniscus, en el mismo género, dada la cercanía filogenética, que es más estrecha que la que se encuentra entre otras especies animales que sí están agrupadas genéricamente. 7. Biología. El ser humano es un ser vivo, y como tal está compuesto por sustancias químicas llamadas biomoléculas, por células y realiza las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 8. Además, el cuerpo es un organismo pluricelular, es decir, está formado por muchas células, entre las cuales existen diferencias de estructuras y de función. 8. Por otra parte, el ser humano es un animal, pues tiene células eucariotas, es decir, presenta orgánulos celulares especializados en una función determinada y su material genético se encuentra protegido por una envoltura. Y presenta nutrición heterótrofa, es decir, que para obtener su propia materia orgánica se alimenta de otros seres vivos. 8. Cuerpo humano. Elementos principales de la anatomía externa de la mujer y el hombre. Artículo principal. Anatomía humana. En cuanto a su locomoción y movimiento, es uno de los más plásticos del reino animal, pues existe una amplia gama de movimientos posibles, lo que le capacita para actividades como el arte escénico y la danza, el deporte y un sinnúmero de actividades cotidianas. Asimismo destaca la habilidad de manipulación, gracias a los pulgares oponibles, que le facilitan la fabricación y uso de instrumentos. La especie humana posee un notorio dimorfismo sexual en el nivel anatómico, por ejemplo, la talla media actual entre los varones caucásicos, si crecen bien nutridos y con poco estrés, hacia los 21 años es de 1,75 m, la talla media de las mujeres caucásicas en iguales condiciones es de 1,62 m, y los pesos promedios respectivos son de 75 kilogramos y 61 kilogramos respectivamente. Aunque sí se ha notado una tendencia secular al aumento de las tallas, especialmente durante el siglo XX. Véanse también: cuerpo humano, fisiología humana y genética humana. Mente. Artículo principal. Mente. La mente se refiere colectivamente a aspectos del entendimiento y conciencia que son combinaciones de capacidades como el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación y la voluntad. La mente, para los materialistas, es un resultado de la actividad del cerebro. El término pensamiento define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. Junto con los cetáceos superiores, delfines y ballenas, los homininos de los géneros gorila y pan y los elefantes, alcanza el mayor desarrollo en la escala evolutiva y aún muchas de sus interacciones nos son desconocidas. Véanse también: cerebro humano, consciente, inteligencia, pensamiento y psicología. Nutrición humana. Artículo principal. Nutrición. Véanse también: régimen alimenticio, alimentación humana, omnívoro y vegetarianismo.
El ser humano es un animal omnívoro 9-10 en las primeras especies del género Homo. El paso de una alimentación eminentemente vegetariana a la inclusión de la carne en la dieta no se debió a cuestiones culturales, sino a los desajustes metabólicos provocados por un mayor desarrollo cerebral 9. Sin embargo, en el humano, una dieta demasiado rica en proteínas necesita el complemento de carbohidratos y grasas, de lo contrario pueden aparecer carencias nutricionales importantes que pueden incluso provocar la muerte 9. Por ello, la alimentación del ser humano se basa en la combinación de materia vegetal con carne. 9. Aunque hay humanos que optan debido a voluntad propia o razones médicas a consumir dietas vegetarianas. Etología. Artículo principal. Comportamiento humano. Ciclo vital feto, por Leonardo da Vinci. La especie humana es entre los seres vivos pluricelulares actuales una de las más longevas. Se tienen documentados casos de longevidad que sobrepasan los 100 años. Tal longevidad es un carácter genotípico que, sin embargo, debe ser coadyuvado por condiciones vivenciales favorables. En el Imperio Romano, hacia el año 1 d.C., la esperanza de vida rondaba solo los 25 años, debido en gran parte a la elevada mortalidad infantil cita requerida. La edad de la pubertad es aproximadamente a los 11 años en las niñas y a los 13 años en los niños, aunque las edades varían según la persona. Véanse también. Biología del desarrollo, longevidad, crecimiento humano y desarrollo, biología. Sexualidad. Artículo principal. Sexualidad. Entre otras implicaciones, la importancia del lenguaje simbólico en el Homo sapiens, hace que los significantes sean los soportes del pensar o los pensamientos. En nuestra especie, el pensar humano, a partir de los 3 años y medio de edad se hace prevalentemente simbólico. Asociado con lo anterior, y esto lo explica el psicoanálisis, debe notarse que la especie humana es prácticamente la única que se mantiene en celo sexual continuo. Es realmente destacable que en la especie humana no exista un estro propiamente dicho. En las mujeres existe un ciclo de actividad ovárica en virtud del cual existen cambios fisiológicos en todo su sistema reproductivo y del cual derivan ciertos cambios de conducta. Sin embargo, como en las mujeres la aceptación sexual no se circunscribe a una parte del ciclo reproductivo, no se debería usar el término estro o celo en el ser humano, dado que la aceptación sexual es independiente de su ciclo reproductivo. Ya entre chimpancés y, sobre todo, bonobos, se nota una conducta próxima. Ahora bien, dada la dificultad de vivir solamente practicando relaciones sexuales, un mecanismo evolutivo compensatorio habría sido el de la sublimación, la cual se considera asociada a la existencia de un lenguaje y un pensar simbólicos. Si se da una sublimación, esto parece significar que, también se da una represión, en el sentido freudiano, que origina a lo inconsciente. El Homo sapiens es, en este sentido, un animal pulsional. Según la reflexología de Pavlov, el Homo sapiens no se restringe a un primer sistema de señales, el de estímulo/respuesta y respuesta a un estímulo sustitutivo, sino que el ser humano se encuentra en un nivel de segundo sistema de señales. Este segundo sistema es, principalmente, el del lenguaje simbólico, que permite una heurística, que es la capacidad para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. Por otra parte, la especie humana es de las pocas, junto con el bonobo, Pampaniscus, en el reino animal que copula cara a cara, lo cual tiene implicaciones emocionales de gran relevancia para la especie. Cabe anotar que con el surgimiento de la teoría de la inteligencia emocional, desde la psicología sistémica, el ser humano no debe reducirse a sus pulsiones, las cuales sublima o reprime, sino que se entiende como un ser sexuado, que vive esta dimensión en relación con la formación recibida en la familia y la sociedad. La sexualidad se forma entonces desde los primeros años y se va entendiendo como una vivencia procesual acorde a su ciclo vital y su contexto sociocultural. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las otras especies sexuadas, la mujer sigue viviendo mucho tiempo tras la menopausia. En las otras especies la hembra suele fenecer al poco tiempo de llegar a la misma. Por la indicada prematuración, la madurez sexogenital es en relación a otras especies muy tardía entre los individuos de la especie humana. Actualmente en muchas zonas la menarquia está ocurriendo a los 11 años, esto significa que, aunque la madurez sexogenital es siempre lenta en la especie humana, existe un adelantamiento de la misma respecto a épocas pasadas, del mismo modo suele darse una menopausia cada vez más tardía. Pero si la madurez sexogenital es tardía en la especie humana, aún más suele serlo la madurez intelectual y, en especial, la madurez emotiva. Véanse también. Amor, sexualidad humana y sistema reproductivo. Origen y evolución. Artículos principales. Evolución humana y origen del hombre. Mitos sobre los orígenes. Artículo principal. Mitos de la creación. A lo largo de la historia se han ido desarrollando distintas concepciones míticas, religiosas, filosóficas y científicas respecto del ser humano, cada una con su propia explicación sobre el origen del hombre, trascendencia y misión en la vida. Esqueleto reconstruido de Procónsul, un primate hominoideo. De los simios del viejo mundo. Artículo principal.
Catarrinos evolutivamente, en cuanto perteneciente al infraorden Catarrini, Homo sapiens parece tener su ancestro, junto con todos los primates catarrinos, en un período que va de los 50 a 33 millones de años antes del presente. Uno de los primeros catarrinos, quizás el primero, es Propiopithecus, incluyendo a Egyptopithecus. En este sentido, el ser humano actual, al igual que primates del viejo mundo con características más primitivas, probablemente descienda de esa antigua especie. Homínidos bípedos Australopithecus africanus. Artículo principal. Hominina. En cuanto a la bipedestación, esta se observa en ciertos primates a partir del Mioceno. Ya se encuentran ejemplos de bipedación en Oreopithecus bamboli y la bipedestación parece haber sido común en Ororin y Ardipithecus. Las mutaciones que llevaron a la bipedación fueron exitosas porque dejaba libre las manos para coger objetos y, particularmente, porque en la marcha un homínido ahorra mucha más energía andando sobre dos piernas que sobre cuatro patas, puede acarrear objetos durante la marcha y otear más lejos. Sin embargo, de remontarse la bipedestación a quizás a unos 6 millones de años la andadura o forma de marcha típica del humano se consolida aproximadamente hace al menos unos 4 millones de años con Australopithecus. Previo a estos los primates antropoides apoyaban toda la planta del pie haciendo una flexión y descargando el peso en el calcáneo, en cambio Australopithecus logra una marcha bípeda eficiente, pues se notan claramente los cambios anatómicos a nivel del pie, en especial del dedo gordo. También ajustando el ángulo del fémur con el cuerpo para el equilibrio, la cadera o pelvis cambia a más robusta, corta y cóncava, forma de cuenco. La columna pasó de ser un arco en forma de C a una forma de S y el agujero de la base del cráneo que conecta con la columna se desplazó hacia adelante 11 como dirigiéndose al centro de gravedad de la cabeza. Hace 1,5 millones de años con Homo erectus o con Homo ergaster, la andadura moderna implica la existencia de un pequeño ángulo entre el dedo gordo y el eje del pie, así como la presencia del arco longitudinal de la planta y una distribución medial del peso. Notar que en las mujeres la andadura distribuye el peso más hacia las partes internas del pie debido a la mayor anchura de la pelvis. 12. Todos los cambios reseñados han sucedido en un período relativamente breve, aunque se mida en millones de años. Esto explica la susceptibilidad de nuestra especie a afecciones en la columna vertebral y en la circulación sanguínea y linfática. Por ejemplo, el corazón recibe, relativamente, poca sangre. Aparece el ser humano Homo erectus. Artículo principal. Homo, lo que denominamos propiamente humano, es una referencia a la aparición de la capacidad de fabricar herramientas de piedra en un homínido bípedo. Homo habilis, considerado por la mayoría como la especie humana más primitiva, mostrando además incremento en la capacidad craneana con respecto a Australopithecus. Es así como se establece que hace unos 2,5 millones de años, con la aparición del género Homo, se toma como punto de inicio para el Paleolítico o Edad de Piedra. Mayor éxito evolutivo tendrá Homo erectus, quien logrará expandirse por todo Eurasia. Véanse también. Prehistoria y Paleolítico inferior. Evolución de la nutrición. Probablemente cuando los ancestros de Homo sapiens vivían en selvas comiendo frutos, bayas y hojas, abundantes en vitamina C, pudieron perder la capacidad metabólica, que tienen la mayoría de los animales, de sintetizar en su propio organismo tal vitamina. Ya antes parecen haber perdido la capacidad de digerir la celulosa. Tales pérdidas durante la evolución han implicado sutiles pero importantes determinaciones. Cuando las selvas originales se redujeron por crecimiento demográfico, resultaron superpobladas, los primitivos homínidos, y luego los humanos, se vieron forzados a recorrer importantes distancias, migrar, para obtener nuevas fuentes de nutrientes. La pérdida de la capacidad de metabolizar ciertos nutrientes como la vitamina C habría sido compensada por una mutación favorable que permite a Homo sapiens una metabolización óptima, ausente en primates, del almidón y así una rápida y barata obtención de energía, particularmente útil para el cerebro. Homo sapiens parece ser una criatura bastante indefensa y como respuesta satisfactoria la única solución evolutiva que ha tenido es su complejísimo sistema nervioso central. Espoleado principalmente por la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación. Se ha sugerido la hipótesis de que la cefalización aumentó paralelamente al incremento de consumo de carnecita requerida, aunque dicha hipótesis no concuerda con el grado de cefalización desarrollada por los animales carnívoros. La habilidad humana para digerir alimentos con alto contenido de almidón podría explicar el éxito del Homo sapiens en el planeta, sugiere un estudio genético. 13. Homo sapiens arcaico. Artículo principal. Humanos arcaicos Homo neanderthalensis. Se denomina humanos arcaicos, Homo sapiens arcaico o también pre-sapiens, a un cierto número de especies de Homo que aún no son considerados anatómicamente modernos. Poseen hasta 600.000 años de antigüedad y tienen un tamaño cerebral cercano al de los humanos modernos. El antropólogo Robin Dunbar opina que es en esta etapa en la cual aparece el lenguaje humano. La filiación de estos individuos dentro de nuestro género resulta aún controvertida.
Entre los humanos arcaicos están considerados Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, Homo neanderthalensis y a veces Homo antecesor. En 2010 se ha añadido a estos el denominado hombre de Denisova, 14 y en 2012 el denominado hombre del ciervo rojo en China 15 ya que no son sapiens, algunos especialistas prefieren llamarlos simplemente arcaicos antes que H. sapiens arcaico 16 humanos anatómicamente modernos artículo principal. Humanos anatómicamente modernos mujer de Café, anatómicamente moderna. Se denominan propiamente Homo sapiens o anatómicamente modernos a individuos con una apariencia similar a la de los humanos modernos. Estos humanos pueden clasificarse como premodernos, pues en ellos no se observa todavía el conjunto de características de un cráneo moderno, casi esférico, con la bóveda alta y la frente vertical. 17 La similitud se aprecia a nivel del esqueleto del cuerpo y cavidad craneana, pero esta similitud no es total pues el rostro aún mantiene características arcaicas como los arcos superciliares, grandes cejas, y prognatismo maxilar, proyección bucal, aunque menos desarrollados que en los neandertales. 18 Se consideran dentro de este grupo a los restos de Florisba en Sudáfrica, 260,000 años, 19 los de Erto en Etiopía, que corresponde a Homo sapiens hidalgo, 160,000 años, los de Jebel Irouda en Marruecos, 315,000 años, y los de Skul Barra Kaffe al norte de Israel, 100,000 años. También se consideran anatómicamente modernos a los hombres de Kibish, sin embargo estos se enmarcan mejor dentro de los humanos modernos. Los humanos modernos ascendencia mitocondrial africana. Artículo principal. Origen de los humanos modernos véase también. Adán cromosómico véase también. Eva mitocondrial se consideran Homo sapiens sapiens de forma indiscutible a los que poseen las características principales que definen a los humanos modernos. Primero la equiparación anatómica con las poblaciones humanas actuales y luego lo que se define como comportamiento moderno. Actualmente, gracias a los análisis científicos, se sabe que en la genealogía de la evolución humana habría existido un antepasado común masculino y uno femenino, a los cuales se les nombró como sus símiles religiosos. Los restos más antiguos son los de Homo I, llamados hombres de Kibish, encontrados en Etiopía con 195,000 años, y restos en cuevas del río Clasies en Sudáfrica con 125,000 años y con indicios de una conducta más moderna. 20 Esta antigüedad coincide con lo estimado para la Eva mitocondrial, la cual está considerada la antecesora de todos los seres humanos actuales y de la que se cree que vivió en el África Oriental 21, probablemente Tanzania, hace unos 200,000 años. Por otra parte, la línea patrilineal nos lleva hasta el Adán cromosómico, quien nos confirma un origen para los humanos modernos en el África subsahariana y se le calcula unos 140,000 años de antigüedad. 22 Pigmentación. Es casi seguro que la Eva mitocondrial y el Adán, los primeros Homo sapiens eran melanodérmicos, esto es, de tez oscura. Esto se debe a que la piel oscura es una excelente adaptación a la exposición solar alta de las zonas intertropicales del planeta Tierra. La tez oscura, por la melanina, protege de las radiaciones UV, ultravioletas, y obtiene de ellas por metabolismo un nutriente llamado folato, indispensable para el desarrollo del embrión y del feto. Pero, a medida que las poblaciones humanas migraron a latitudes más allá de los 45, tanto norte como sur, la melanina paulatinamente fue menos necesaria, más aún, en las cercanías de las latitudes de los 50 la casi total falta de este pigmento en la dermis, cabello y ojos ha sido una adaptación para captar más radiaciones UV relativamente escasas en tales latitudes, salvo que se produzcan huecos de ozono. En tales latitudes la tez muy clara posibilita una mayor metabolización de vitamina D a partir de las radiaciones UV. Comportamiento moderno indígenas Carajá de Brasil. El uso de adornos personales es un comportamiento humano ampliamente extendido. La aparición del comportamiento humano moderno significó el más importante cambio en la evolución de la mente humana, dando lugar a que el ingenio creativo humano le llevaría a dominar su entorno paulatinamente. Una revolución humana que nos hizo como somos hoy. Las innovaciones que fueron apareciendo consisten en una gran diversidad de herramientas de piedra, en el uso de hueso, asta y marfil, en entierros con bienes funerarios y rituales, construcción de viviendas, diseño de las fogatas, evidencia de pesca, cacería compleja, aparición del arte figurativo y el uso de adornos personales. 23 Las evidencias más antiguas se encuentran en África. Herramientas elaboradas hace 165,000 años se encontraron en la cueva de Pinnacle Point, Sudáfrica. 24 restos de puntas de flechas y herramientas de hueso para pescar se encontraron en el Congo y tienen 90,000 años. Igualmente antiguos son unos símbolos sombreados con ocre rojo en costas al sur de África. 25 Véase también. Paleolítico superior. Expansión de la humanidad. Mapa de las migraciones humanas fuera de África, versión de Naruya Saito y Masato Shinei, 2002, del Instituto Nacional de la Genética del Japón. 26 Que coincide con la versión de Granburenult, 2027. Véase también. Expansión de la humanidad. Según la teoría fuera de África, hubo una gran migración de África hacia Eurasia hace 70,000 años que produjo la paulatina dispersión por todos los continentes.
Según los estudios genéticos y los descubrimientos paleontológicos, se estima que hace 60.000 años hubo una migración costera por el sur de Asia, de pocos miles de años, que posibilitó la colonización posterior de Australia, Extremo Oriente y Europa. En Occidente hubo un centro de expansión en el Medio Oriente que está relacionado con el hombre de Cro-Magnon y la población temprana de Europa, probable causa de la extinción del hombre de Neandertal. Según algunos estudios genéticos, en Europa hubo 3 migraciones. La primera, proveniente del Asia Central hace 40.000 años que colonizó la Europa del Este. Una segunda oleada hace 22.000 años, proveniente del Oriente Medio, que se instaló en la Europa del Sur y del Oeste. El 80% de los europeos actuales son descendientes de estas dos migraciones, que durante el transcurso del máximo glaciar de hace 20.000 años, se refugiaron en la península ibérica y en los Balcanes, para volver a expandirse por el resto de Europa cuando llegó el clima favorable. La tercera migración se habría producido hace 9.000 años, proveniente del Oriente Medio, durante el transcurso del Neolítico y solo el 20% de los europeos actuales llevan marcadores genéticos correspondientes a esos emigrantes 28. Sin embargo, otros estudios dicen lo contrario, afirmando que en Europa el componente neolítico desde el cercano Oriente es el más importante 29. Lo cierto por ahora es que el acervo genético europeo prehistórico proviene mayoritariamente del cercano Oriente, y una menor parte proviene de África, Asia Central y Siberia. En Oriente la población es igualmente antigua. El pliegue epicántico de los párpados existente en gran parte de las poblaciones del Asia y de América, el pliegue que hace brillados en su aspecto externo a los ojos, ha sido una especialización de poblaciones que durante las glaciaciones debieron pervivir en lugares con abundancia de nieve. Los ojos vulgarmente llamados rasgados entonces fueron el modo de adaptación para que los ojos no padecieran un excesivo reflejo de la luz solar reflejada por la nieve. Cita requerida. Véanse también. Neolítico, civilización, historia y arqueología. Cultura. Artículo principal. Cultura, lenguaje y semiótica. Artículo principal. Lenguaje humano. El lenguaje designa todas las comunicaciones basadas en la interpretación, incluyendo el lenguaje humano, pero la mayoría de las veces el término se refiere a lo que los humanos utilizan para comunicarse, es decir, a las lenguas naturales. El lenguaje es universal y es usado por naturaleza en las personas y en los animales. Sin embargo, filósofos como Martin Heidegger consideran que el lenguaje propiamente tal es solo privativo del hombre. Es famosa la tesis de Heidegger según la cual el lenguaje es la casa del ser, Haus des Seins, y la morada de la esencia humana. Este criterio es similar al de Ernst Cassirer, quien ha definido al Homo sapiens como el animal simbólico por excelencia. Tan es así que es casi imposible suponer un pensamiento humano sin la ayuda de los símbolos, particularmente de los significantes que subyacen como fundamentos elementales para todo pensar complejo y que trascienda a lo instintivo. Actualmente la especie humana muestra esta faceta hablando en torno a 6.000 idiomas diferentes, si bien más del 50% de los 7.000 millones de personas que actualmente conforma la colectividad humana, sabe hablar al menos una de las siguientes 8 lenguas: chino, mandarín, español, inglés, árabe, hindi, portugués, bengalí o ruso. Véanse también. Lenguaje, familias de lenguas, idioma, lingüística y evolución del lenguaje. Espiritualidad y trascendencia. Artículo principal. Religión. En muchas civilizaciones los seres humanos se han visto a sí mismos como diferentes de los demás animales, y en ciertos ámbitos culturales, como las religiones del libro o buena parte de la metafísica del occidente, la diferencia se asigna a una entidad inmaterial llamada alma, en la que residirían la mente y la personalidad, y que algunos creen que puede existir con independencia del cuerpo. Véase también. Familias de religiones, arte y cultura. Artículo principal. Arte. Posiblemente, la manifestación más clara de humanidad es el arte en el sentido amplio del término, que produce la cultura. Por ejemplo, los individuos de una determinada especie de ave fabrican un nido, o emiten un canto, cuyas características son específicas, comunes a todos los individuos de esa especie. En cambio, cada hombre puede imprimir a sus acciones los rasgos propios de su individualidad. Por eso, cuando se analiza un cuadro, una forma de escribir, una manera de fabricar herramientas, etc., se puede deducir quién es su autor, su artífice, su artista. Cita requerida. En año 2011, en la revista Science, se publicó un trabajo de Francesco Berrico, de la Universidad de Burdeos en Francia, donde afirman haber encontrado uno de los rastros más antiguos de un taller de pintura, en la cueva Blombos en Cape Coast, 300 kilómetros al este de Ciudad del Cabo. Este hecho muestra un modo sistemático para obtener pigmentos, pues reunir todos los elementos necesarios para una preparación de este tipo, es indicativo de un elevado nivel de pensamiento, que se puede llamar pensamiento simbólico. La capacidad de tener estos pensamientos es considerado un gran paso en la evolución humana, es precisamente lo que nos diferenció del mundo animal. 30. Paralelamente, también somos la única especie que dedica su tiempo y energía a algo aparentemente inútil desde el punto de vista puramente práctico. El arte es una de las manifestaciones de la creatividad humana, pero una manifestación vacía y negativa desde el punto de vista de la supervivencia.
Si bien, esta actividad en principio dañina, en realidad es la herramienta con la cual desarrollamos nuestra cultura, nuestra unión, y nuestra fuerza como pueblo. Nos divide y separa de unos pueblos. Y nos hermana con otros. En esta telaraña que envuelve a nuestras sociedades, a nuestro planeta. Cita requerida, véanse también. Humanidades, música, danza, historia del arte y filosofía. Ciencia, artículo principal. Ciencia, véase también. Tecnología, sociedad, artículo principal. Sociedad. Una sociedad humana es aquella que se considera a sí misma, a los habitantes y a su entorno. Todo ello interrelacionado con un proyecto común, que les da una identidad de pertenencia. Asimismo, el término connota un grupo con lazos económicos, ideológicos y políticos. Tal sociedad supera al concepto de nación-estado, planteando a la sociedad occidental como una sociedad de naciones, etc. Véanse también. Comercio, Estado, gobierno y guerra. Hábitat Monterrey. El ser humano es capaz de modificar enteramente su entorno para adaptarlo a sus necesidades. Artículo principal. Geografía humana en relación con la capacidad para realizar grandes modificaciones ambientales. Cabe decir que Homo sapiens es actualmente un poderoso agente geomorfológico. Es en este y otros sentidos en que el ser humano es actualmente el mayor superpredador y la especie más poderosa del planeta, en comparación con las demás especies. Sin embargo, sigue siendo frágil ante posibles eventos cataclísmicos que pudieran afectar su hábitat, como las glaciaciones. Homo sapiens, por ser un animal muy vulnerable en estado de naturaleza, es muy dependiente de la tecnología, ergo. Es dependiente de la ciencia por primitiva que ésta sea, así es que se dice de Homo sapiens que es Homo faber. Quizás, dado que todo sistema retroalimentado de forma natural llega a su fin, el fin de un ecosistema llega cuando la vida ha logrado evolucionar hasta lograr seres con un grado de conciencia capaz de programarse en función de la educación recibida y no según lo termodinámicamente sostenible. Cita requerida. La educación es, por tanto, la demostración evidente de si somos parte de un sistema aún mayor o intentamos independizarnos de todo, estableciendo nuestras formas de obtener nuestros recursos, sin tener en cuenta los ya establecidos por la propia naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza le dota de capacidades físicas para buscar alimentos en el medio que les rodea de una manera termodinámicamente eficaz. Los humanos establecen que lo mejor es racionalizar los medios que la naturaleza les da y replicarlos de forma industrial, aplicando procesos que no se dan de forma natural, aumentando el consumo energético por redundar algo que ya existe y ampliándolo a algo totalmente termodinámicamente innecesario, como es el hecho de que se le entregue alimento en casa, de intervenir los códigos genéticos de los alimentos para hacerlos resistentes a enfermedades, de influir en qué alimentos contendrán semillas y cuáles no y un largo etcétera, que a día de hoy nos hace la vida más cómoda, pero que ignoran cómo les afectan esos cambios en su estructura genética y, por lo tanto, si su descendencia portará características fundamentales para sobrevivir a un medio natural o, por el contrario, nacerán y dependerán tan íntimamente del medio artificial que cualquier modificación a ese medio le incapacite de tal manera que provoque su extinción. Cita requerida. Véase también. Hábitat humano. Población. Artículo principal. Demografía. Véanse también. Población, población mundial, razas humanas y etnia.